Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo que la liturgia nos invita a vivir esa entrega total y profunda, vamos a ponernos nuestro mejor vestido. Vamos, dale, arriba ese ánimo. Hoy es una nueva semana. Y en esta semana en la que la liturgia nos pone de manifiesto todo lo que debemos vivir. 25ª semana del tiempo ordinario. Quizás tú debes estar hoy todavía con pereza, bien tempranito, pero durante el día vas a ir abrigándote el corazón porque vas a ser ese hijo que le vas a dar las respuestas que Dios está esperando de ti. ¿Cuál de esos 2 hijos ha hecho la voluntad del Padre? Aquí Jesús termina la parábola aclarando la pregunta inicial. La respuesta de los sacerdotes y de los ancianos surge rápidamente. El segundo, la respuesta brota porque se trata de una situación familiar bien conocida y evidente, vivida por ellos mismos en su propia familia y muy probablemente practicada por ellos y también por nosotros. A veces cuando somos jóvenes, nuestros padres también nos dicen: hace algo, y a veces por agradar le decimos: ya voy mamá, ya voy papá. Pero hay otros que son muy rebeldes. Tú les dices una cosa y abiertamente te van diciendo: no lo quiero hacer, o solo a mí, solo yo, solo a mí te me cargas, dicen otros. Pero no es así. Finalmente te arrepientes y te das cuenta que también debes de colaborar y se te pasa y continúas tu trabajo de colaborar en las cosas de la casa. Así son realidades. Las respuestas era un juicio, no sobre todos los hijos de la parábola, sino sobre ellos. Respondiendo el segundo, ellos daban un juicio sobre sus propias conductas, porque en el pasado muchas veces habían dicho al Padre: no voy, pero bajo la presión del ambiente o del remordimiento terminaban por hacer lo que el Padre pedía. Ahora, y en esto consiste exactamente la función o el truco de la parábola: llevar a los oyentes a sentirse comprometidos en la historia para que, usando como criterio la propia experiencia de vida, hagan un juicio de valor frente a la historia narrada en la parábola. Este juicio funcionará enseguida como clave para aplicar la parábola y a la realidad. Es el mismo procedimiento didáctico que verifica en la parábola de la viña y de los 2 deudores. Esta aplicación de la parábola, en verdad les digo, que las prostitutas y los publicanos les preceden en el reino de Dios, usando una clave de respuesta dada por los mismos sacerdotes y a los ancianos. Jesús aplica la parábola al silencio pecaminoso de sus oyentes, de frente al mensaje de Juan el Bautista. La respuesta que habían dado se convierte en la sentencia de su misma condena. De acuerdo con esta sentencia, los publicanos y las prostitutas son quienes inicialmente habían dicho no al Padre y que luego habían terminado por hacer la voluntad de Dios, porque habían recibido y aceptado el mensaje de Juan el Bautista, como lo proclamó valientemente.
Mientras ellos, los sacerdotes y los ancianos, son aquellos que inicialmente habían dicho sí al Padre, pero no habían hecho lo que el Padre quería, porque no quisieron aceptar el mensaje de Juan el Bautista, ni siquiera delante de tanta gente que lo aceptaban como el mensajero de Dios. Así, en medio de la parábola, Jesús lo cambiaba todo. ¿Quiénes eran considerados transgresores de la ley y condenados por esto? Eran en verdad los que habían obedecido a Dios e intentaban recorrer el camino de la justicia, mientras los que se consideraban obedientes a la ley de Dios eran los que desobedecían a Dios. Para Jesús, la mirada contemplativa, o sea, la capacidad de reconocer la presencia activa de Dios en las personas y en las cosas de la vida, no estaban en los sacerdotes y mucho menos en los jefes, sino en las personas despreciadas como los pecadores impuros. Hoy sucede lo mismo. Todas las categorías de las personas que son por lo general marginadas, excluidas del círculo religioso, estas personas muchas veces tienen una mirada más atenta para percibir el camino de la justicia que nosotros, los que vivimos todo el día rodeados en la iglesia y que formamos parte incluso hasta de la jerarquía religiosa, que a veces nos volvemos inhumanos, insensibles. Solamente gritamos y decimos cosas desde nuestro púlpito, pero no hay cambio de vida. Quizás eso es lo que nos falta, tener fuerza en el Evangelio. Lo mismo les pasa a aquellos que se ponen adelante, servidores de grupo, predicadores, que su palabra sea testimonio de vida. Y es así como vemos que Jesús va respondiendo a las críticas, a las acusaciones de los que se sienten defensores o incluso amos de la ley de Dios. El Señor no rehúye el debate, pero se nota que cada vez es más violento por una parte y más claro y directo, que va estremeciendo los cimientos de cada uno de los que le ponemos atención a la palabra. Los adversarios de Jesús no están dispuestos a que nadie les cambie la ley. Ellos no quieren cambiarse, ni ellos mismos ni que les cambie la ley a la que ya se han acomodado. Jesús, que ha venido para dar plenitud a la ley y como Juan el Bautista a señalar el camino de la justicia, les reprende con dureza tratándoles de hipócritas, de los que dicen cumplir la ley. Voy, Señor, pero no van. En cambio, los que habiendo dicho incluso de forma grosera y descarada, no quieren saber nada de Dios ni de justicia, se han acogido más tarde a su misericordia, son alabados por Jesús. Nos llevan la delantera en el reino de Dios. Llevar la delantera es tener ventaja en la carrera. ¿Qué ventaja es la que tienen los publicanos y las prostitutas? Simplemente que lo saben, que lo reconocen, que pueden creer y convertirse y llegar victoriosos a la meta. Vino Juan enseñando el camino de la justicia y le creyeron. ¿Cuál es la desventaja de los hipócritas? Que se sienten justificados y no creerán en más justicia que la que a ellos les convenga. Vino Juan y no le creyeron. Son como las liebres de la fábula del Esopo. El camino de la justicia es cumplir la voluntad de Dios. Lo justo es ser fieles a Dios. Es hacer lo que Dios quiere, no diciendo Señor, Señor, sino con obras de amor. Qué fácil resulta pensar y permitirse enseñorearse, incluso decir y razonar lo que se debe hacer, pero de ahí a hacer, a ponerlo en práctica o en obra, hay un paso que no todos damos. Por más de las veces nos detenemos, simplemente porque no queremos o porque no creemos en lo que hemos escuchado. El Señor una vez más golpea sutil y tiernamente nuestra conciencia para que nuestra relación con Dios Padre sea íntima, es decir, que acojamos voluntad de corazón. Él conoce nuestra debilidad. Él sabe de qué más estamos hechos. No pretendamos engañarle. Procedamos con humildad. La palabra de Dios por medio del profeta Ezequiel nos muestra la tosudez de nuestro comportamiento. Insistir
No es justo el proceder del Señor, que nos invita a mirar con detenimiento, con calma y serenidad nuestras intenciones, la verdad o las falsedades que podamos esconder, casi sin darnos cuenta, para recapacitar a tiempo y vivir, y dejar de vivir. Es lo que parece decirnos Pablo en su carta a los Filipenses: mantenernos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir, buscando todos el interés de los demás. El camino cristiano es comunitario. No podemos buscar la propia satisfacción sin preocuparnos de los demás, teniendo los mismos sentimientos de Cristo, que se compadecía tanto a la hora de dar alimento como en el momento de perdonar los pecados. Un buen ejercicio para meditar la palabra que hoy hemos recibido puede ser una lectura orante de los salmos y también de los textos de la sabiduría que estamos compartiendo en esta liturgia durante todas estas semanas como respuesta. Atrevámonos a recordarle al Señor su ternura y su misericordia, a ver qué nos va a decir a cada uno allí en el silencio de nuestra oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.